El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. En la tranquila localidad de Slidell, en el estado de Luisiana, el sol solía bañar las fachadas de las casas con una luz que prometía paz y estabilidad, pero tras las paredes de un hogar aparentemente ordinario se gestaba una tragedia que desafía la comprensión de la naturaleza humana. Lacey Fletcher nació un 25 de enero de 1985. Llegando al mundo como una niña que los que la conocieron describieron como un ser lleno de luz y de color. Sus primeros pasos y sus juegos de infancia no daban pistas del oscuro destino que la aguardaba, pues era una pequeña extrovertida y alegre que iluminaba las aulas de su colegio con una sonrisa que parecía inagotable. Sin embargo, bajo esa superficie de normalidad, los hilos de su mente comenzaban a tejer una realidad diferente, una que se manifestaría con mayor fuerza al llegar a la adolescencia. Al alcanzar los 14 años, el mundo exterior empezó a tornarse hostil para Lacey. El acoso escolar, esa sombra persistente y cruel que persigue a los que son percibidos como diferentes, cayó sobre ella con una violencia desmedida. Fue en ese periodo crítico cuando los especialistas pusieron nombre a su condición, diagnosticándola con el síndrome de Asperger y una profunda ansiedad social. Esta condición, un matiz dentro del espectro autista, implicaba que Lacey percibía las interacciones sociales como un laberinto confuso y abrumador, donde el contacto visual resultaba doloroso y las rutinas se convertían en el único ancla de seguridad en un mar de incertidumbre. Sus padres, Sheila y Clay Fletcher, eran pilares respetados de su comunidad, personas que asistían fielmente a la iglesia bautista y que desempeñaban funciones de responsabilidad en la sociedad local. Ella, secretaria judicial y colaboradora en oficinas de seguridad, y él, un funcionario dedicado a preservar la memoria histórica, proyectaban una imagen de rectitud y devoción familiar. Ante el sufrimiento de su hija por el acoso en el instituto, tomaron la decisión de escolarizarla en casa, una práctica permitida en su país pero que, en el caso de Lacey, se convirtió en el primer paso hacia un aislamiento absoluto. Al retirar a la joven del contacto con sus pares, su mundo se redujo drásticamente. Lo que empezó como una medida de protección derivó en una reclusión que alimentó una agorafobia galopante. Lacey comenzó a ver el exterior de su vivienda como un territorio plagado de amenazas invisibles, refugiándose cada vez más en los rincones de su hogar. En el año 2000, visitó por única vez a un psicólogo, quien advirtió de la gravedad de su estado y recomendó un tratamiento intensivo e incluso un ingreso hospitalario. Pero sus padres optaron por ignorar estas advertencias, sumergiéndose en una negación que duraría décadas. Con el paso de los años, el universo de Lacey se contrajo hasta quedar reducido a un solo mueble, un sofá de cuero situado en el salón de la casa. Aquel objeto, que debió ser un lugar de descanso, se transformó lentamente en su altar y, finalmente, en su sepulcro en vida. Lacey dejó de caminar, dejó de salir de la habitación y poco a poco, dejó de levantarse de aquel rincón del sofá. Sus padres alegarían más tarde que ella era una adulta que tomaba sus propias decisiones y que ellos simplemente respetaban su voluntad de no moverse, pero la realidad era que Lacey estaba atrapada en una parálisis mental y física que la consumía. La atrofia muscular comenzó a devorar sus extremidades por la falta de uso, haciendo que sus piernas perdieran toda fuerza y capacidad de sostén. Durante 12 largos años, Lacey permaneció postrada en la misma posición, apoyada contra un lado del sofá con las piernas recogidas. En ese tiempo, el proceso de degradación biológica alcanzó niveles que ningún forense había presenciado jamás. Sin acceso a higiene básica, sin que nadie la lavara o la asistiera para realizar sus necesidades, el sofá se convirtió en un receptáculo de desechos. Ella orinaba y defecaba sobre el mismo lugar donde dormía y comía, provocando que la tapicería y su propia piel comenzaran a reaccionar de forma atroz. La humedad constante de los fluidos corporales, el sudor y la falta de oxígeno iniciaron un proceso de maceración de los tejidos vivos. La piel de sus nalgas y de sus piernas empezó a erosionarse, abriendo úlceras de decúbito que penetraban profundamente en su carne. Estas heridas, infectadas y descuidadas, avanzaron sin tregua hasta que el tejido muscular desapareció en varias zonas, dejando los huesos de la pelvis y de las extremidades inferiores expuestos al aire viciado del salón. Lo más espeluznante de este relato es la convivencia de sus progenitores con este horror. Mientras Lacey se pudría literalmente en el salón, Sheila y Clay continuaban con su vida social, asistiendo a cenas, participando en eventos comunitarios e incluso yéndose de vacaciones,
dejando a su hija sola en aquel estado de abandono absoluto. No es posible imaginar el silencio de esa casa, interrumpido solo por el zumbido de las moscas que acudían al olor de la descomposición y que llegaron a depositar sus larvas en el cabello y en las heridas de la joven. Lacey, en su silencio forzado, quizás sufriendo un síndrome de enclaustramiento que le impedía gritar pero no sentir, veía cómo su cuerpo se fundía con el material sintético del sofá. La piel y el cuero se unieron en un abrazo macabro, creando un agujero en el mueble donde ella quedó encajada, rodeada de una mezcla nauseabunda de heces, orina y restos de comida. El hambre y la sed eran compañeros constantes en sus últimos días. La autopsia revelaría más tarde un detalle que desgarra el alma. Se encontraron restos de la espuma de los cojines del sofá en su estómago, una prueba irrefutable de que, en su desesperación final, Lacey intentó alimentarse de lo único que tenía a su alcance mientras la inanición la consumía. Su peso cayó hasta los 43 kilos, una cifra irrisoria para una mujer de su edad, siendo poco más que un esqueleto recubierto de piel ulcerada y sucia. Bajo el sofá, la desidia atrajo a otros visitantes, ratas y ratones que, aprovechando la inmovilidad de la víctima, comenzaron a roer sus extremidades, infligiendo heridas adicionales a una mujer que ya no tenía defensas. El final llegó el 30 de enero de 2022. Sheila Fletcher llamó a los servicios de emergencia informando de que su hija había dejado de respirar. Cuando los bomberos y los paramédicos entraron en la vivienda, fueron recibidos por un hedor que el jefe del equipo describió como un ataque físico a los sentidos. Un olor a muerte y podredumbre que impregnaba cada rincón del salón a pesar de que el resto de la casa parecía estar limpio y ordenado. Lo que encontraron en aquel rincón del sofá fue una escena de tal crueldad que el forense encargado del caso, un hombre curtido en 1000 tragedias, sufrió un trauma psicológico que le impidió comer durante una semana y lo sumió en el llanto diario por la impresión recibida. Lacey yacía muerta, con la mitad inferior de su cuerpo sumergida en el agujero del sofá, convertida en una masa de carne podrida y huesos a la vista, víctima de una sepsis generalizada provocada por las infecciones masivas en sus úlceras y por la deshidratación y desnutrición extremas. Sus padres fueron inicialmente dejados en libertad, pero la presión de la justicia y la evidencia abrumadora de una negligencia que rozaba el sadismo por omisión, los llevó finalmente ante los tribunales. En junio de 2024, se celebró el juicio que conmocionó a todo el país. El fiscal presentó las pruebas de una agonía de 12 años, cuestionando cómo dos personas con educación y recursos pudieron permitir que su única hija muriera de esa forma, bajo su propio techo. La defensa intentó argumentar que los padres amaban a Lacey y que simplemente se sintieron desbordados por sus problemas mentales, pero los testimonios de los médicos y rescatistas pintaron un cuadro de indiferencia total. Sheila y Cla Fletcher fueron condenados por asesinato en segundo grado a una pena de 40 años de prisión, cada uno, aunque debido a su avanzada edad, pues ambos superaban los 70 años. Se estima que la pena efectiva será de 20 años, lo que los mantendrá tras las rejas hasta el final de sus días. El caso de Lacey Fletcher queda en los anales de la criminología como un recordatorio aterrador de los abismos a los que puede llegar la negligencia humana y de cómo el silencio de una comunidad y la ceguera voluntaria de unos padres pueden convertir un hogar en una cámara de tortura prolongada durante más de una década. Lacey no fue solo una víctima de su propia mente o de su síndrome, fue una víctima de la falta absoluta de compasión de quienes tenían el deber sagrado de protegerla y cuidarla, dejando que su luz se apagara en el rincón oscuro de un salón mientras el mundo exterior seguía girando con una indiferencia cómplice. La historia de esta joven, cuya vida se detuvo en un sofá de cuero, sigue provocando escalofríos en quienes intentan comprender el nivel de sufrimiento que padeció en sus últimos años de existencia, rodeada de la suciedad y el olvido en el corazón de una familia que decidió que era mejor dejarla desaparecer que enfrentar la realidad de su enfermedad. Cada detalle de la autopsia, desde las larvas en su cuero cabelludo hasta la presencia de restos del sofá en su sistema digestivo, narra una lucha desesperada por una vida que le fue negada por la desidia más absoluta. Los huesos que asomaban de sus heridas eran el grito mudo de una mujer que intentó levantarse sin éxito, pues sus músculos se habían desvanecido mucho antes de que su corazón dejara de latir. Las autoridades se preguntaron durante mucho tiempo cómo ningún vecino, ningún amigo ni ningún pariente echó de menos a Lacey durante esos 12 años de ausencia pública. La respuesta reside en la imagen de perfección que los Fletcher se esforzaron por mantener, una fachada de normalidad que ocultaba un núcleo de horror indescriptible.
En las reuniones de la iglesia y en las oficinas gubernamentales donde trabajaban, nadie podía sospechar que al regresar a casa, estos padres pasaban por delante de su hija moribunda para seguir con sus rutinas domésticas, ignorando los fluidos que empapaban el suelo y el olor que debió ser constante en su vivienda. Este caso también pone de manifiesto las fallas en los sistemas de protección social que permiten que una persona con discapacidad desaparezca del radar del Estado una vez que sale del sistema escolar. Lacey quedó en un limbo donde su única protección eran sus progenitores, quienes fallaron de la manera más trágica imaginable. La sentencia de 40 años de cárcel, aunque considerada insuficiente por muchos que pedían la cadena perpetua, al menos asegura que Sheila y Clay Fletcher no volverán a caminar en libertad por las calles de Slidell, las mismas calles por las que Lacey nunca volvió a pasear desde que cumplió los 14 años. El legado de Lacey es ahora una advertencia sobre la importancia de la salud mental y la vigilancia comunitaria, instando a que nunca más se ignore el grito silencioso de quienes están atrapados en sus propias casas. Su tumba, lejos del sofá que fue su prisión, es ahora el único lugar de descanso real que ha conocido en más de 2 décadas de sufrimiento ininterrumpido. El dolor de su cuerpo fundido con el cuero es una imagen que permanecerá en la memoria colectiva, recordándonos que la crueldad no siempre se manifiesta en actos de violencia súbita, sino que a veces se esconde en el abandono lento y persistente de quienes juraron amarnos. La muerte de Lacey por sepsis, con sus órganos internos fallando uno a uno debido a la invasión de bacterias desde sus heridas abiertas, fue el final de un calvario que comenzó con un diagnóstico y terminó con una traición parental sin precedentes. La justicia, aunque lenta, llegó para poner nombre a lo ocurrido y para asegurar que la historia de la chica que desapareció dentro de su propia casa no sea olvidada, sirviendo como un testimonio desgarrador de la fragilidad humana y de la necesidad imperiosa de empatía en nuestra sociedad. El relato de sus últimos momentos, tratando de ingerir la espuma de los cojines, quedará como la prueba definitiva de su voluntad de vivir, una voluntad que fue sofocada por la oscuridad de un salón y el egoísmo de 2 personas que prefirieron verla pudrirse antes que buscar la ayuda que desesperadamente necesitaba. En el silencio de la prisión, Sheila y Clay tendrán ahora 20 años para reflexionar sobre el vacío que dejaron en el sofá y sobre la vida que permitieron que se desintegrara ante sus ojos, mientras Lacey, por fin liberada de su prisión de cuero y carne podrida, descansa en una paz que le fue negada en la tierra por aquellos que debieron ser su refugio. El impacto de este suceso ha llevado a revisar las leyes de protección de adultos vulnerables en Luisiana, buscando evitar que otros seres humanos caigan en el mismo olvido letal. Los testimonios de los vecinos, que ahora se lamentan por no haber hecho más, resuenan en las calles de la pequeña localidad como un eco de arrepentimiento tardío. La casa, que durante años ocultó el secreto más oscuro de la comunidad, permanece como un monumento silencioso a lo que ocurre cuando la indiferencia se convierte en la norma dentro de un hogar. La tragedia de Lacey Fletcher es una crónica de una muerte anunciada que nadie quiso ver, una secuencia de oportunidades perdidas y de advertencias ignoradas que culminaron en uno de los casos de negligencia más extremos de la historia moderna de los Estados Unidos de América. Su vida, que comenzó con la promesa de una niña llena de color, terminó en la gris y fétida realidad de un mueble degradado, marcando para siempre a todos los que tuvieron que intervenir para rescatar sus restos del olvido. El forense, los bomberos, los policías y los fiscales llevarán consigo las imágenes de aquel salón por el resto de sus vidas, sabiendo que el mal no siempre tiene un rostro monstruoso, sino que a veces viste con la ropa de un vecino ejemplar y se esconde tras la puerta de una casa bien cuidada en un barrio tranquilo de la periferia. Lacey ya no siente el dolor de las ratas, ni el frío de la soledad, ni el ardor de las infecciones que devoraron su cuerpo, pero su historia sigue viva para gritarnos que la compasión es lo único que nos separa de la barbarie absoluta que se vivió en aquella casa de Slidell durante 12 años de oscuridad y silencio. La joven que una vez amó el color y la música terminó su existencia envuelta en las sombras de la negligencia más atroz, dejando tras de sí un vacío que solo la justicia ha intentado llenar con su veredicto final en aquel tribunal de Luisiana. Así termina la narración de una existencia marcada por la incomprensión y el abandono, una historia que nos obliga a mirar más allá de las apariencias y a prestar atención a los silencios que a veces ocultan las tragedias más profundas en el corazón de nuestras comunidades. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.